Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes en esta actividad que es parte de las distintas iniciativas que el parque está desarrollando, especialmente en esta línea editorial de El Buen Vivir. Una temática que nos hace reflexionar, una temática que nos abre una discusión, sobre todo en los momentos actuales que vive el país. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales en el área de las artes visuales, con los cuales vamos a abrir esta conversación, esta discusión también, porque me parece muy interesante, en el fondo, cómo se relaciona o cómo se podría relacionar el buen vivir con las artes visuales. Podría parecer que no tiene ninguna relación. Quiero comenzar presentando a nuestros invitados. Arturo Duclos, de Crea Imagen, a quien damos la bienvenida y saludamos. Muchísimas gracias. Sí. Soy Arturo Duclos, artista visual, docente y también presidente de Crea Imagen y vocero de PAV, Plataforma de Artes Visuales. Y también con Cristian Carrillo, de APECH. Bienvenido, Cristian. Hola, Bernardo. Hola, Arturo. Presidente de APECH Margamara de Valparaíso. Así que también parte del Consejo de Crea Imagen y contento de poder conversar hoy sobre el buen vivir. Excelente. El buen vivir. El buen vivir. Quiero contarles que este es un tema que, así en lo personal, esto es muy personal, me salgo del parque. En lo personal me genera como mucho ruido porque yo creo que es algo que en principio todos aspiramos, a que exista el buen vivir. Yo he dicho en otros momentos que también lo relaciono mucho con el derecho o con ciertos derechos. Y uno de esos es el derecho a vivir en paz, pero en un sentido bastante amplio, en el sentido de decir que tenemos el derecho como seres humanos de estar en un espacio que es vivible, que es sano, que está fuera de la contaminación, pero además que reúna las condiciones para desarrollarnos como seres humanos, desde la infancia hasta cuando ya no estamos. Y en ese espacio en que transitamos, muchos de nosotros estamos vinculados a la actividad artística. Y en el caso de las artes visuales, como muchos otros creadores, desarrollan una serie de actividades que se desarrollan en torno a la creación. Pero ese desarrollo tiene una serie de situaciones que van, ¿no es cierto?, afectando, van influyendo, ¿no es cierto?, en el proceso de creación. Sin embargo, el creador, esté en las condiciones que esté, va a hacer el proceso creativo. Se va a acomodar, va a buscar cómo hacerlo. Y esto se los nombro y lo traigo como a colación porque hace poco tuvimos, por ejemplo, todo el desarrollo de lo que es visitas al sitio de memoria. Y el artista central de esa actividad era un expreso político. Y que él desarrolló y comenzó su actividad creativa estando encarcelado, en las condiciones que estaba ahí. Y después se dedicó y siguió el camino. Esto lo digo simplemente para reafirmar que un creador va a desarrollar su actividad siempre. Pero yo creo que como cualquier artista va a buscar hacerlo en las mejores condiciones. Y por aquí yo quiero comenzar un poco esta idea de cómo se vincula artes visuales y buen vivir. ¿Ustedes creen que hay una relación o cómo se podría establecer ese vínculo? No sé quién quiere partir de ustedes. Claro que sí, Bernardo. Hay un tema súper fundamental que tiene que ver con el respeto y la dignidad a lo que uno desarrolla y cómo se va a desarrollar. Y esto del buen vivir topa mucho, ¿no?, con un proyecto del 2013-2014 que fue el proyecto Trama, Arturo, ¿no? El proyecto Trama, que generó varios documentos que tienen relación con las buenas prácticas en las artes, ¿no? Las buenas prácticas en las artes visuales, las buenas prácticas en el audiovisual, las buenas prácticas en el teatro, ¿no? Que un poco establece ciertos parámetros de respeto entre las instituciones y los creadores, ¿no? ¿De qué forma? Por ejemplo, en artes visuales, las instituciones culturales, centros culturales u otros, establecen esta relación de tú a tú y de par a par con el artista, ¿no? Montaje, quién hace el montaje, cómo se hace el montaje, traslado de obra, quién va con el costo del traslado de la obra, si hay algún documento, algún catálogo, si hay un pago o no hay pago, si hay pago de derecho de autor, de imagen, cierto uso de imagen, inicio de exposición, término de exposición, uso de imagen, ¿no?, en términos de promoción, de un inicio hasta el final de la exposición. Todo eso queda establecido y fue un proyecto súper interesante, muy, muy bonito de este trama del Código de las Buenas Prácticas, que se hizo en base también a experiencias de España y Cataluña, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental.
eso ya la colación ahora, porque son 2014, ya han pasado 7 años, y aún ese código aún no se logra instalar, aún las instituciones... 2014. Claro, aún las instituciones no acogen esos textos, de qué forma se pueden establecer estas relaciones. Hay cartas tipo, formato de prestación de obra, concesión de obra, en el caso de los artistas visuales, ¿no? ¿Qué se paga, cómo se paga, los tiempos y plazos? Y eso está ahí. Entonces, por ejemplo, ahora que se está discutiendo, ¿no? Con este tema del buen vivir y la dignificación de los artistas, tiene que ver por eso, ¿no? Es decir, comentamos, ¿no? Que un músico, ¿cierto? Y las bandas más grandes cobran muy bien, ¿no? 6 millones, 7 millones, 8 millones por presentación de una hora, 2 horas. Y en el arte escénico igual, ¿no? Hay un teatro, ¿no? Las obras pagan, cobran, si no es un fondar, ¿cierto? Se paga aparte. Pero el arte visual no, po. El artista tiene que hacer el traslado de la obra, tiene que hacer el montaje de la obra, tiene que, si que no hay cóctel, tiene que pagar el cóctel, si el catálogo no hay... ¿Puedo preguntarte una cosa a propósito de eso? Para los que no estamos habituados, en mi caso, mi profesión original es músico y me desarrollo y me desempeño en el tema de la gestión cultural. Sin embargo, ¿por qué se da esto? ¿Por qué ocurre, creen ustedes, que lo que tú señalas, que lo planteas como un problema, como una situación en desmedro de otras artes, pero ocurre acá? ¿Por qué pasa en el área de las artes visuales? Veo dos situaciones. Una, un tema cultural, ¿no? de administración que se ha dado así, donde finalmente se piensa que los espacios institucionales o privados le hacen un favor al artista para presentar una obra, ¿no? No se piensa que el artista, el creador, es parte de un programa y es parte de un presupuesto que se puede aportar, ¿no? Dentro del contexto, que aporta la programación, que la programación, no hay programación si no hay artista y no hay creador. Entonces, se sigue pensando que las instituciones hacen un favor al favorecer un espacio, al pasar una sala, ¿no? Para que el artista se haga conocido y se haga famoso en el fondo. Es decir, no, nosotros te hacemos la difusión, pero ¿y la difusión en qué consiste? Es decir, Instagram, redes sociales, pero no hay nada más. Entonces, de pronto te preguntan, a mí me ha pasado, oye, Cristian, ¿tú conoces algún periodista que te pueda hacer alguna entrevista para promocionar la exposición? Digo, pero eso es tarea de usted. Usted tiene un equipo de relaciones públicas, tienen un equipo de periodistas que tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, porque además los artistas tenemos que hacer la pega de difusión. Entonces, son todos procesos. Eso por un lado. Y lo otro es que los artistas visuales se acostumbraron mucho, nos acostumbramos mucho también, ahí también me sumo, a trabajar en la autogestión y un poco a sentirnos parte de esta precarización del sistema, ¿no? Últimamente tuve una charla en Vía Alemana y Pablo se va a acordar hace poco, ¿no? A raíz de una muestra donde también se apela mucho al romanticismo del artista, ¿no? De esta acción de, ya no, yo esto lo hago porque me gusta y todo esto, pero no importa que no reciba ni un pago, pero no, es decir, hay que romper con esa actitud precarizante, ¿no? Somos trabajadores del arte y la cultura como cualquier otro y necesitamos que se nos dignifique profesionalmente. Yo creo que por ahí pasa. Entonces hay complicidad en esto, ¿no? De estos roles que nos cuesta asumir y a las instituciones también les cuesta asumir. Y también pasa por otro tema, que Arturo aquí también vamos a estar de acuerdo, que también cuando se nombran encargados de cultura o personas, generalmente no son las idóneas. Entonces también pasa bien por eso, ¿no? Es decir, hay quien se nombra en los espacios culturales, ¿cierto? Que conocen del sistema o no conocen y que estén también atentos qué cosas se hace bien y qué cosas se hace mal, ¿no? Arturo, tú nombraste la institución, la organización en la cual tú estás desarrollando, Crea Imagen. Quiero preguntarle un poquito más después de la institución, pero ya que entramos como de lleno un poco en esta relación, ¿no es cierto?, del buen vivir con las artes visuales, ¿cómo funciona para las personas que nos están viendo, que a lo mejor no conocen tanto, el tema de, ¿no es cierto?, porque ahí se da un problema, que en parte ustedes lo plantean, se hace una exposición, ¿no es cierto?, se hacen catálogos, se hacen distinto material de difusión. Por tanto, se está usando una imagen de una obra, derechos de imagen,
que pareciera que ahí hay algo que está en discusión en este momento. ¿Nos puedes como contar un poquito cuál es la discusión que actualmente se está Sí. desarrollando, cómo ha sido históricamente Sí, quizás? por supuesto. Yo primero, gracias, quiero agradecer la invitación, Bernardo, al No, Parque gracias a usted. Cultural, ¿no es cierto?, a este conversatorio. Y en realidad son varias las preguntas que hay que responder, porque yo quería responder la primera pregunta y podía pasar a esta, ¿no? Y para responder la primera, que tiene que ver con el buen vivir y esa relación que tú preguntabas con las artes visuales, quería dividirlo en dos partes y después me voy a referir a la organización, ¿no? Perdonen si me extiendo un poco, pero creo que es importante contextualizar. O sea, primero que nada, yo creo que cuando nosotros hablamos de artes visuales, para la gente es algo como bastante críptico, porque siempre piensan así, con la idea que decía Cristian, ¿no?, que el artista es como una especie de personaje romántico que está en el taller cortándose las venas, ¿no?, y deprimido, ¿no?, y que no tiene necesidades, que no tiene refrigerador, que etc. O sea, como que en el fondo es como un tipo casi como una especie de excéntrico que está fuera de la sociedad, que es la primera caricatura, ¿no? Pero yo lo que quería hablar primero que nada es como el aporte que hace el arte y en general y las artes visuales también dentro de la sociedad, y luego, digamos, esta otra parte, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el buen vivir también de los artistas, ¿no? Porque por un lado, el aporte que hay al buen vivir, ¿no?, retomando primero el tema inicial, ¿no?, tiene que ver con cómo el artista hoy día a todo nivel, ¿no es cierto?, es capaz de crear imaginario, ¿no? Y lo imaginario, a pesar de que a todos nos cuesta entender, porque siempre sale la palabra imaginario como una especie de abstracto, ¿no? Pero el imaginario finalmente es lo que finalmente a todas las personas nos toca, ¿no? Y en algún punto también es capaz de movernos, ¿no es cierto?, y abrir ciertas puertas, ¿no?, y también generar nuevas formas de ser en el mundo. O sea, la música, las artes visuales, el teatro, el cine, ¿qué es lo que hacen finalmente? ¿Qué es lo que pasa cuando uno va a una exposición, cuando uno va a un concierto, cuando uno ve una película? Algo a uno le pasa, en algo modifica al ser que somos nosotros, a nosotros como artistas y a las personas en general también, ¿no? O sea, nadie sale indiferente después de ver una exposición, una película, un concierto, porque uno vivió una experiencia, ¿no? Uno vivió una experiencia y esa experiencia te modifica. Tú llegas para la casa, a lo mejor te quedan dando vuelta ideas, ¿no es cierto? El otro día quieres hacer alguna modificación en tu entorno, a lo mejor quieres, no sé, hacerte un corte de pelo distinto, a lo mejor quieres cocinar algo distinto, a lo mejor quieres pintar, a lo mejor... O sea, y que tiene que ver con esta forma de reinventarse, de poder ser otra persona, ¿no? El arte nos abre a eso, ¿no? Y creo que eso de alguna manera, digamos, responde también en gran parte en relación a la audiencia, a los públicos, pero también en relación al acto creativo en sí mismo, ¿no? Por otra parte, ¿no?, si nosotros pensamos que si los artistas son capaces de entregar eso a la sociedad, ¿no?, son capaces de entregar estas formas de ser, estas formas de sentir el mundo, de relacionarse con el mundo de otra manera y de acoger y entregar esos imaginarios, ¿no es cierto?, a otras personas que de alguna manera generan plasticidad, generan otras formas de pensar el mundo y de pensarse a sí mismos también, ¿no es cierto? Eso ya es un regalo que requiere de un premio de primer nivel para los artistas. O sea, mucha gente dice, no, que los artistas, que esto, que no se merecen nada, que por qué, que... O sea, nosotros somos como la última la escala, digamos, dentro de las categorías sociales, ¿no? O sea, y eso ha sido históricamente, ¿no? Pero finalmente, claro, por ejemplo, cuando la gente va a Europa, ¿qué es lo que hacen lo primero cuando van a Europa? O sea, la gente medianamente culta, no los que van a ver partidos de fútbol nomás, ¿no? Van a ver museos. Van a haber museos, van a haber obras de teatro, van a haber conciertos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque resulta que esas son las formas también de conectarse con otros imaginarios y sobre todo es lo que hoy día, digamos, se nos vende, entre comillas, ¿no es cierto?, como cultura humanista y es lo que también nos hace ser mejores personas. Entonces, yo me pregunto si los artistas a través de la historia han sido capaces de aportar todo este buen vivir, toda esta capacidad de imaginación, de plasticidad, de recreación y de reformulación de nuestras propias expectativas como personas. ¿Por qué los artistas, digamos, les pagamos menos que un psicólogo, por ejemplo, o menos que un médico, que son las personas que también nos ayudan en esos aspectos, ¿no? O que un dentista cuando tenemos un dolor de muelas, ¿no? O sea, uno va a pagar millones para un dentista para que te quite el dolor de muelas, ¿no? Pero un artista uno lo ve como, pucha, no, es que el producto que hacen es un producto como tan irregular, tan poco configurado, ¿no?, que finalmente como que no tiene un valor, ¿no? Y lógicamente también, como decía Marx, de alguna manera u otra, claro, para
para ser educado en el arte hay que ser una persona artísticamente educada, que es como una especie de tautología, pero que tiene que ver también con eso mismo, tiene que ver con que hoy día nosotros necesitamos también reconfigurar esa audiencia para que entiendan que el buen vivir de ellos también pasa por el buen vivir de los artistas. Y ahí, claro, todo lo que decía Cristian, que estoy totalmente de acuerdo, hoy día pareciera que tenemos una lista de quejas, ¿no?, contra el sistema, pero básicamente yo creo que la queja principal tiene que ver con el reconocimiento y la dignidad de lo que nosotros hacemos y aportamos a la sociedad, que es todo lo que expuse primeramente. Sí. Entonces, dentro de esa línea, en Chile se han configurado muchas asociaciones, muchas organizaciones, como la PECH Marga Marga, por ejemplo, PECH Marga Marga Valparaíso, ¿no es cierto? La PECH Santiago, ¿no es cierto? Crea Imagen, que es la organización que yo dirijo y que también participa Cristian ahí dentro del directorio, ¿no es cierto? Y que es una organización que se dedica a recolectar los derechos de autor, ¿no? Entonces, dentro de las buenas prácticas, tal como hablaba Cristian, hay una lista de buenas prácticas, ¿no?, que tiene que ver las relaciones contractuales de los artistas con las instituciones, las relaciones de los artistas con los coleccionistas, con las galerías de arte, con el público, etcétera. Y uno de los aspectos significativos de esto, que quizás el más olvidado y el que está legislado, tiene que ver con el derecho de autor. Y el derecho de autor, que es la actividad que nosotros velamos, ¿no es cierto?, y que nosotros buscamos permanentemente vigilar y perseguir también a los usuarios que de alguna manera siempre están atentando contra esto, pareciera ser como una especie de policía, ¿no? Nosotros somos como los malos, te fijas que estamos ahí como diciendo, oye, no, está mal hecho, porque ustedes no están pagando derecho de autor, entonces las instituciones reclaman, pero ¿cómo? Si esta cuestión es una exposición nomás. Bueno, eso que es una exposición, en términos legales se llama un acto de comunicación pública. Y un acto de comunicación pública es lo mismo que un concierto, lo mismo que proyectar una película, lo mismo que hacer cualquier actividad pública creativa, digamos, para un grupo de gente. Y ese acto, ¿no es cierto?, de comunicación pública conlleva también un beneficio para la persona que generó y que creó esos contenidos, en este caso los artistas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema de las artes visuales, a diferencia, por ejemplo, de otras áreas, ¿no?, que hoy día, producto del neoliberalismo, tendemos a llamar las industrias, ¿no? Entonces, o sea, las industrias creativas, etcétera, ¿no? Pero claro, tenemos la industria de la música, tenemos la industria de la literatura, ¿no?, del cine, ¿no? Porque dentro de ellas hay una cadena de valor donde hay muchos intermediarios, ¿no?, muchos intermediarios que se benefician, lo que hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, el que hace el concierto, ¿no es cierto?, y pone los equipos, pone los andamios, pone la gente, los micrófonos, este tipo se lleva, no sé, si el concierto cuesta 40 millones de pesos, se lleva 10, ¿no? Los artistas se llevan otra parte se lleva el manager, otra parte se lleva el arriendo del lugar. Entonces ahí tenemos ya una cadena de valor, por ejemplo, en relación a una industria tan específica como la música. Bueno, en el caso de la música, tú señalas que, ¿no es cierto?, está toda esta cadena, pero también existe una institución que es la SCD. Claro, que también es la que se encarga de recaudar. Eso es lo que ¿Existe algo similar en el área de arte visual? Crea Imagen es lo similar a la SCD. Pero lo que quiero llegar es lo siguiente, es que tal como decía que en el caso de la música pasa eso, lo mismo en el caso de la literatura, tenemos los editores, tenemos las casas editoriales, tenemos los distribuidores, tenemos las ferias de los libros, ¿no es cierto?, etcétera. Tenemos una larga cadena de gente que hace que, por ejemplo, el libro cuando lo imprimen cuesta 10 lucas, pero resulta que cuando a ti te lo venden cuenta 30 lucas, ¿no? Porque en todos esos pasos no solamente le van sumando el IVA, sino que además le van sumando los valores de todos estos intermediarios. Claro. Por eso aquí en Chile los libros son tan caros, para que los demás sepan. O sea, porque además de que el IVA lo encarece, lo va encareciendo porque se va tributando por sobre la tributación que ya tiene. Porque tributa el imprentero, tributa el editor, tributa el librero, y finalmente, o sea, son 3 IVA los que tienen. Finalmente el que compra está pagando 3 IVA, ¿no? Por eso se hablaba de rebajar el impuesto al IVA al libro. Eso es una industria. Sí. En el caso de las artes visuales, ¿qué pasa? Que resulta que como es una industria, como primero los artistas visuales, a diferencia del teatro, la música, etcétera, que componen, digamos, una industria y una cadena de valor, ¿no es cierto?, como el libro, ¿no?, trabajan solos y carecen de este concepto de industria, porque finalmente la industria aquí, que son unas pocas, que unas galerías contadas con la mano. O sea, en Chile, si contamos las galerías, son 100 a lo largo de todo el país, entre las galerías públicas y privadas.
Entonces, uno dice, pucha, ya, ¿cómo esta gente no paga? ¿Por qué? Porque los artistas están encerrados en su taller, están dispersos, y nosotros como organización, y todas las organizaciones que estamos detrás de esto, no solamente Crea Imagen, sino que APECH, PAB, SOECH, que sé yo, las múltiples organizaciones que hay detrás visuales, lo que buscamos entonces es no solamente visibilizar este problema, ¿no?, sino que además, ¿no es cierto?, ir tratando de ir generando estas buenas prácticas, este buen vivir, esta buena convivencia con el resto de los intermediarios de esta cadena de valor, para poder no solamente generar una industria, sino que también para ordenar esa cadena de valor, ¿no? Y dentro de eso, ¿no es cierto?, Crea Imagen a lo que se dedica es a recaudar dentro de esa cadena de valor, ¿no es cierto?, los valores por exhibición pública de las obras, ¿no?, y por las reproducciones de estas obras a través de catálogos, publicaciones, internet. O sea, con lo que tú dices, actualmente se puede cobrar esos derechos, se puede cobrar, pero ¿qué es lo que pasa? Que resulta que, primero que nada, estamos rodeados de una ignorancia muy grande. Entonces, por ejemplo, te voy a nombrar un caso, y lo voy a decir con nombre y apellido. Por ejemplo, una radio como la Radio Duna, que no sé si existe acá en la quinta región, pero una radio que está en Santiago, ¿no? Bueno, la Radio Duna, por ejemplo, en un momento tomó unas fotografías de un asociado nuestro, y el asociado lo denunció y dijo, mira, estos tipos en su Instagram pusieron fotos mías del desierto florido, no sé lo que yo saqué, y ni siquiera me preguntaron, no pusieron mi nombre, nadie las publica en Instagram a propósito de cualquier programa que ellos están haciendo. O sea, en el fondo la usan como para adornar, así como usan la música de repente para ponerla en un video, o en alguna proyección, cualquier cosa, así como sin preguntarle al autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que esos son derechos mínimos. Entonces, si nosotros le vamos a cobrar por esas publicaciones, son 300 lucas, 400 lucas, por decirte, más o menos ese sería el monto. ¿Qué es lo que pasa? Que los de Duna dicen, ay, pucha, disculpen, no sabíamos. Ya, no sabíamos. O sea, entre comillas, uno dice, como tienen una radio, son capaces de montar un tremendo negocio, son ignorantes de que existen derechos. Claro, pueden pagar la música, pagan el otro, pero no pagan a los artistas visuales. Entonces, ¿y qué es lo que nos pasa a nosotros? Tenemos que contratar a un abogado. Entonces un abogado tú le dices, oye, mira esta cuestión, ya, ¿cuánto es la tarifa? 400 lucas. Pucha, con 400 lucas yo no voy a ir a cobrar eso. Entonces, el gran problema que tenemos hoy día es eso, que primero contamos con que hay una tropa de sinvergüenza dentro de todo el país, ¿no es cierto?, que hacen uso de esto, haciéndose los tontos, algunos, otros sabiendo, pero sabiendo que digamos que están en el filo de la ley y que no los van a perseguir porque es muy poca plata, ¿te fijas? Y los mismos artistas que a veces son cómplices pasivos de eso, porque viene, no sé, un tipo del Parque Cultural de Valparaíso y te dice, oye Arturo, pucha, quiero hacer unos afiches con tu obra, ¿me podrías prestar una imagen? Sí, claro, quítale la imagen. Esa imagen tiene un valor, o sea, si tú estás haciendo comunicación pública de un afiche, lo que sea, ¿no es cierto?, en el Parque Cultural de Valparaíso, en la galería, lo que sea, ¿no?, es lo mismo que la música. O sea, si alguien te dice, oye, necesito una música para un video que voy a hacer en el Parque Cultural de Valparaíso, pucha, tú tenés que hablar con el autor y le decir, oye, ¿cuánto es? O hablar con la SCD y decirle cuánto es, y serán 30 lucas. A veces los derechos no son tan caros, porque, por ejemplo, reproducir una imagen en un catálogo de tamaño página completa, qué sé yo, cuesta 40, 50 lucas, o sea, no es una cuestión así que te vaya a desangrar. Claro, lo que pasa es que son 100 páginas, ya son 5 millones de pesos, pero eso es lo que sienten los costos reales. Entonces, por eso, muchas veces las instituciones no pagan porque si empiezan a sacar la cuenta, no pueden hacer las programaciones, ¿no? Pero Arturo, entonces, ¿está regulado eso? ¿Vale decir? Está regulado, hay una ley, ¿no? Y al respecto, bueno, yo traía una presentación que quería como para ilustrar también y mostrar al público de qué se trata esto del derecho de autor, ¿no? ¿De qué se trata? Claro, la referencia histórica que está todo acá, ¿no es cierto? Entonces, no sé si hay más preguntas antes de que entremos a eso. O no, podemos entrar. Yo simplemente quería, mientras preparas la presentación, dale nomás. Yo te planteaba que, por ejemplo, tú planteabas el momento o el caso más simple, que es cuando, ¿no es cierto?, podría simplemente una institución o una persona solicitar el permiso. Claro. Que puede ser ese permiso con pago o sin pago. Pero ya estamos entrando como en un área que tiene que ver justamente con las buenas, pero además con de las buenas relaciones. Con las buenas prácticas. Exacto. O sea, lo mínimo es eso. O sea, terrible que un autor o que cualquier persona no, porque por ejemplo, si alguien me dice, oye, mira, quiero poner una imagen tuya en un libro, cuesta 40 lucas, yo puedo decir, ya, sabéis que no voy a pasarlo por ahí, te la doy. Exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si resulta que vienen varios y yo empiezo a sumar y durante mi vida, no sé, entrego 1000 imágenes así,
Claro. pucha, o sea, me estoy perdiendo un montón de plata. Claro. Y lamentablemente, hoy día nosotros vivimos en un mundo en donde todo cuesta plata para los artistas. O sea, piensa tú que, por ejemplo, pintar una tela con materiales de buena calidad. O sea, uno dice, claro, la tela cuesta ya, una tela grande de ese porte te costará 100 lucas, pero llenar esa tela con productos de buena calidad te cuesta 200 lucas más. O sea, tú te estás gastando 300 lucas en materiales, además de todo el tiempo. Si te demoráis un mes, ponte tú que uno fuera considerado el nivel de un ejecutivo medio que gana, no sé, 2,5 millones, 3 millones de pesos al mes. Suponte tú que al mes ya uno ganaba 3 millones. Entonces, 3 millones más 300 son 3 millones 300. Eso es lo que cuesta esa hora, o sea, en términos de trabajo. ¿Te fijas? Eso es lo que cuesta una hora en términos de trabajo. Una obra bien hecha, como con buenos productos, buenos materiales. Entonces, yo sé que lo estoy llevando a un plano como súper prosaico, ¿no? Pero si tú te vas, por ejemplo, a la Edad Media, el Giotto, por ejemplo, o todos estos pintores de esa época, ellos cobraban por colores, porque el azul ultramar costaba más caro, porque el dorado costaba más caro. Entonces, la cantidad de personajes que había en una pintura, ¿te fijas? Porque era más tiempo, ¿te fijas? Entonces, ellos tenían tarifas así y eran súper objetivas, ¿te fijas? Y uno dice, pucha, ¿por qué hoy día, si a mí me encargan una pintura donde van a salir 10 personas, tú cobras, no sé, 100 lucas por personaje, más los colores, más la tela, más tu tiempo, vais sumando, son 5 millones de pesos. Entonces, el problema es que la gente no está dispuesta y no entiende la valorización que tiene una obra. Ahora, claro, uno también puede hacer una obra con materiales súper precarios, súper baratos, pero eso también implica un valor agregado que uno le está poniendo y que es conocimiento, que es valor intelectual, contenido, etc. ¿Puedo preguntarte algo o preguntarle a ambos Sí. que quiere responder antes de que nos metas en la presentación? Porque me hace mucho sentido algo que tú señalas de lo que estás planteando ahora. Es con una discusión que no es nueva, es muy antigua, y que tiene que ver, bueno, usted nombra la precarización de los trabajadores, en este caso de las artes y las culturas, pero en el fondo el que produce, por ejemplo, cuando habla de los trabajadores, el que produce la riqueza. A diferencia de otro concepto cuando se habla que el que tiene el capital produce la riqueza. Sí. Bueno, acá yo les pregunto, ¿es similar en el sentido de pensar que un creador es el que, como el que produce el contenido, es el que produce esa riqueza, es el que Exactamente, produce, es lo mismo. sin embargo es otro el que se lleva esa riqueza? Exactamente. Bueno, y ahí es donde está esta cadena de intermediarios. Claro. Doble Claro, que así como nos referíamos a esta cadena de valor, o sea, yo no me opongo a que exista esa industria. De hecho, cuando uno trabaja en una galería, la galería tiene una comisión por las ventas. O sea, es necesaria esa labor, Sin duda, sí, colaboradora. y todos los artistas estamos dispuestos a pagarlo. Claro. Yo trabajaba con una galería en Nueva York que me cobraba el 50% y yo estaba dispuesto a pagarlo porque la galería me publicaba avisos en revistas, me metía en exposiciones en Italia, me aparecía. Claro. Entonces, pucha, si me hubiera cobrado el 70% se lo habría pagado igual. ¿Te fijas? O sea, eso también tiene un trabajo por medio, también, Exacto, porque es un trabajo que yo no lo claro, puedo hacer, ¿te fijas? Que tiene que ver con relaciones, con conocer gente, claro. Entonces, el gran problema que tenemos hoy día en Chile es que todos los intermediarios, ¿no es cierto?, se llevan esto, pero se lo llevan pelado, ¿te fijas? Porque al final ellos no hacen ningún trabajo. O sea, un galerista dice, oye, yo te voy a hacer famoso, como tal como decía él, ven para acá, yo te voy a hacer famoso, ¿te fijas? Claro. Todos te van a conocer porque van a venir a mi galería, y como que yo soy el famoso, entonces te vamos a echar una manito. Entonces, claro, el galerista es el famoso. ¿Te fijas? Claro. Entonces, y uno se topa en realidad con la ignorancia de ellos y con la ignorancia de los mismos artistas que se tragan también estos cuentos. O sea, a mí cuántas veces me han costado, oye, participa en esta exposición. Le digo, o sea, a mí en universidades me invitan, oye, ven a exponer acá, ya le digo, pero ¿y me van a pagar? No, es que nosotros no pagamos. Bueno, entonces cómprenme una obra, les digo. Es que no tenemos presupuesto. Pucha, le digo, yo tampoco tengo presupuesto para mandar mi obra a otro lado. Claro, porque en el fondo tú le estás haciendo la pega a otros, ¿te fijas? Tú estás entregando tus contenidos, se los entregáis, y eso va para todos los que están acá, para los que nos están escuchando. No entreguen sus cosas gratis por ningún motivo, ¿no? Porque ese cuento ya no se lo crean, no se lo crean, de verdad. Bueno, Arturo, te invitamos. Cuéntanos un poco de qué se trata lo que nos lo- vas a presentar. Nosotros con Cristian estamos dentro de esta organización que se llama Crea Imagen, que es el primer logo que aparece acá arriba, ¿no? Y que Crea Imagen es una organización que se creó el año 98, ¿no? Y fue creada por artistas, ¿no? Muchos artistas se juntaron y crearon esta que es una corporación que recauda los derechos de autor de los asociados que están ahí. Es decir, hay que inscribirse previamente, la gente se inscribe en Crea Imagen, vas a ser un asociado, ¿no es cierto? Esto significa pintores, escultores, Pintores, fotógrafos. fotógrafos, dibujantes, ilustradores, Ok. artistas de video arte, Ok. performance, toda la gente que está vinculada al mundo de las artes visuales, ¿no? Entonces,
no los escritores, no, sino que los creadores de artes visuales, los que crean un contenido de artes visuales, ¿no? Entonces ellos se inscriben acá y nosotros velamos, si aparece una imagen de ellos, si aparece una publicación, vamos y le cobramos a la persona, oye, tienes que pagar tanto por esto, etcétera, y recaudamos esos fondos y nosotros se los traspasamos a los artistas, cobramos una comisión que es mínima porque hacemos un trabajo legal también. Como una corporación, tiene Es una una figura legal. corporación, tiene una legalidad, exacto, una corporación que tiene un directorio, yo soy presidente de ese directorio, Cristian es parte de ese directorio también, y está integrado por artistas, somos todos artistas, fotógrafos, artistas visuales, etcétera, que estamos metidos ahí y tomamos decisiones. Y entonces, pero yo quería explicar primero que nada de qué se trata esto del derecho de autor. Mira, aquí yo puse esta frase que es copy-paste, porque copy-paste es como en internet vamos y agarramos una imagen, copy-paste, listo, va adentro. Entonces, claro, y eso es el gran fenómeno que tenemos hoy día en el siglo XXI, esos derechos de autor en el siglo XXI. ¿Qué pasa hoy día en el siglo XXI con eso? Entonces, bueno, el derecho de autor, ¿qué es lo que es? El derecho de autor, como decíamos antes, es un conjunto de normas jurídicas, ¿no es cierto?, que definen este derecho y que es una cuestión muy antigua, ¿no?, y que afirman dos derechos aquí que son fundamentales, los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿no? Los derechos morales, ¿cuáles son? Son los derechos, ¿no es cierto?, que tienen todos los artistas en el momento que crean su obra de mantener esa obra tal cual es decir, así como tú haces una canción o yo hago una pintura, ¿no? Si yo digo esta canción empieza en el minuto 0 y termina en el minuto 3:25, y yo hago una pintura que tiene 125 por 125 centímetros, ¿no?, y tiene tales contenidos, yo soy el único que tengo la capacidad de modificar esta obra, entonces tengo un derecho moral sobre esa obra. O sea, nadie puede intervenir en ese derecho, nadie puede cambiar la letra, ni puede cambiar los textos, ni puede cambiar la música, ni puede cambiar los colores, ninguna cosa. Ese es el derecho moral. Y el otro es el derecho patrimonial, y que es el derecho que nos pertenece, ¿no es cierto?, sobre esa obra, que es, digamos, nosotros por el acto de crear ese contenido, ¿no es cierto?, visual, poseemos también ese derecho patrimonial y que la legislación, ¿no es cierto?, le concede a los autores a nivel global. O sea, esto es algo que en todos los países existe, en la mayoría de los países civilizados, a lo mejor en algún país, en Lejano Oriente, en Afganistán, probablemente no hay derechos de autor, o en África, no sé, pero en la mayoría de los países civilizados este es un derecho que está, digamos, por el simple hecho de crear una obra artística, ¿no?, auditiva o escrita, o sea, esto es para todos. Bueno, el derecho moral, que es algo que ya expliqué, ¿no es cierto?, que incluye los aspectos específicos que tienen que ver con la paternidad de la obra, su autoría y la integridad de la obra, que es lo que hablábamos, ¿no? O sea, y negarse la realización de modificaciones o derivaciones, por ejemplo. O sea, si tú, por ejemplo, quisieras hacer variaciones de esa obra, de una obra musical o de una obra artística, el autor es el único que puede determinar eso, no puede hacerlo. En este caso sería, por ejemplo, el plagio. El plagio exactamente está dentro de los derechos morales, además. Eso está considerado dentro de los derechos morales. Y los derechos morales, ¿no es cierto?, apuntan a esta conexión entre el autor y la obra, es decir, es la reputación del autor la que está detrás. Por eso te asiste este derecho moral, porque en el fondo tú eres el único que puede hacer esos cambios, ¿no? O sea, que otro lo haga está atropellando además tu reputación, sobre todo si eres un autor conocido, como pasó ahora, por ejemplo, con Eduardo Gatti y Cast, que Cast tomó la canción de él y la adaptó, ¿no es cierto? Entonces, eso es un atropello de los derechos morales, es una falta gravísima, ¿no? Es una falta gravísima, ¿no? Bueno, ¿y cuándo surge esto? El derecho de autor surge hace muchos años, ¿no? El derecho de autor ya en la época de los griegos se hablaba, los romanos, por ejemplo, ya hablaban de derecho de autor también, ¿no? O sea, tenían claro que los autores, digamos, poseían un derecho sobre su obra, si bien no estaba legislado todavía. Y todo eso durante la Edad Media también se fue traspasando hasta la aparición de la imprenta, ¿no? La imprenta fue la que detonó el gran problema de los derechos de autor a mediados del siglo XVII, XVIII, ¿no? Porque resulta que la imprenta empezó a reproducir contenido. Entonces a los autores les decían, oye, hazme un libro de grabado de esto. Entonces los tipos le hacían el libro grabado, le pagaban los grabados y después los editores se enriquecían haciendo copias, y vendían los libros y el autor no recibía ni uno, recibía el pago inicial y después se acabó. A diferencia del grabado, que el autor tiene el control, sabe Exacto, cuántas copias. Claro. Y el mismo creador. Entonces, y la primera ley publicada respecto a esto fue el año 1710, que se publicó en Inglaterra y que se llamó el estatuto del decreto de la reina Ana, ¿no?, que fue la reina que publicó esto, y que efectivamente eso fue en favor de los artistas en detrimento de los libreros, de los editores, ¿no?, que ellos eran los que utilizaban y profitaban, digamos, de estos derechos de los artistas. Está desenfocado, así que ahí no leen nada, ¿no? ¿Sí? Ah, no, sí se lee, ya. Sí, claro.
Sí, sí, es que estos lentes son para cerca, no son para lejos, claro. Yo decía, uy, no leo nada y aquí leo bien. Ya. Bueno, y tal como dice ahí, después esta ley se extendió a Francia a finales del siglo XVIII, ¿no es cierto? Y a los Estados Unidos también en la misma época. Y así ya comenzó ¿cómo se llama?, a expandirse sobre todo en Europa, y surge a finales del siglo XIX el famoso Convenio de Berna. El Convenio de Berna fue una convención internacional que se hizo en 1896, 86, perdón, en 1886, y esa convención, ¿no es cierto?, que se firmó por primera vez. Ese año hubieron muchos países europeos y Estados Unidos también firmó en esa época, ¿no es cierto?, que asistieron a esta convención y firmaron esto, en donde no solamente se reconocen estos derechos ya para ser aplicados en estos países, sino que además se establece como por primera vez una legislación que se empieza a aplicar. O sea, ese modelo que se creó ahí se aplicó casi literalmente en muchos de los países que suscribieron este convenio, ¿no? O sea, en el fondo la suscripción de este convenio contenía también aspectos básicos que tenía que ver, por ejemplo, con la reciprocidad, es decir, con que también tú reconocías los derechos de autores de otros países en tu país que eran asociados a esta convención, por ejemplo, ¿no? Y es así, ¿no es cierto?, como este convenio, bueno, fue ratificado muchas veces el año 96, en 1908 en Berlín, el 28 en Roma, en 1948 en Bruselas, la última vez 71 en París, y ahora hay otra vez más que se hizo en relación a los derechos, ¿cómo se llama?, digitales, que se hizo a finales de los 90, ¿no? Y entonces se refiere a todas estas obras que estamos hablando y a todos los derechos de autor, ¿no es cierto?, en relación a las creaciones literarias, artísticas, audiovisuales, y exige, como le decía, a los Estados miembros la protección a todas las producciones en estos campos de creación. También tiene una serie de características básicas, que es este principio de trato nacional que dice acá, ¿no es cierto?, y que es el mismo trato que lo que decía yo, que un Estado le da a los miembros de otros Estados los mismos derechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un artista alemán, no sé, tiene una canción acá en Chile, nosotros, por tener un convenio también internacional y que Alemania también está en o sea, actualmente hay 176 países que están suscritos a este convenio. Entonces, Chile está suscrito a este convenio. Suscrito, exacto. ¿Cuándo suscribió este convenio? Bueno, esto fue el año 1970. No, perdón, fue después. La ley primero se hace acá y Chile suscribe el año, yo te voy a decir cuándo. El año, aquí aparece, el año 75. Okay. ¿No? El año 75. Pero la ley aquí en Chile, ¿no es cierto?, se creó en 1970. ¿no? O sea, se creó en el gobierno de Frei y fue aprobada durante el gobierno de Allende, de la Unidad Popular, ¿no? Pero el cuerpo básico se hizo durante el gobierno de Frei. Aquí él fue el gran promotor. Entonces, este convenio de Berna, digamos, no solamente tiene esta visión universal, es como hoy día el convenio de Escazú, ¿no es cierto?, en torno al desastre climático, ¿no es cierto? Esto también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y además también los derechos de autor fueron consagrados y reconocidos dentro de la Carta de Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, ¿no? O sea, la ONU también, así como reconoce la libertad de expresión, también reconoce los derechos de autor en la Carta Magna del año 48, cuando se conforma el Estado de la Sociedad de Naciones, ¿no? Bueno, las sociedades de derechos de autor comienzan a surgir luego de la creación del Convenio de Berna en distintos países de Europa, ¿no es cierto? Porque empiezan a darse cuenta que, claro, que lo mismo que nos pasa acá, porque en el fondo era súper difícil, o sea, teníamos una legislación, pero ¿cómo perseguías tú a los tipos que publicaban imágenes? Y sobre todo en el caso de la música, porque la música, por ejemplo, como se reproducía en comunicación pública permanentemente, porque la música, claro, existía el fonógrafo, ¿no? Y ahí es donde se empieza a regular la industria de la música, a través de la industria de la reproducción, ¿cómo se llama?, fonográfica, del disco, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba? Que en las artes visuales todavía, claro, como no existía la fotografía ni la fotografía digital aplicada, digamos, a la industria, en esa época era una cuestión más precaria, y las primeras sociedades que se formaron fue en relación a los derechos literarios y los derechos musicales, ¿no? Y posteriormente entonces comenzaron estas sociedades literarias, y las distintas legislaciones en el mundo fueron incorporando también estos derechos de las artes visuales, ¿no?
sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, donde muchos artistas dejaron mujeres viudas, hijos, familias, ¿no es cierto? Entonces, para muchos estados europeos, la ley de derecho de autor se convirtió en algo fundamental porque permitía también recaudar ciertos recursos que permitía que estas personas no sucumbieran en la pobreza. Sobre todo al ingreso del país. Claro, además. Entonces, en Chile, las primeras sociedades, ¿no es cierto? Bueno, primero hablamos de aquí del convenio de Berna que se suscribió en el año 73, no el 75, perdón, y después fue ratificado y reaprobado el 75. La legislación que decíamos que viene del año 1970, el 2 de octubre, que se promulgó oficialmente, ¿no es cierto?, en el diario oficial, y entró en vigencia el año siguiente, y que es la ley 17.336, para que todos se recuerden el número. 17.300, así como la Teletón que estamos hoy día, 17.336, para que todos los artistas se acuerden, 17.336. Esa es la ley. Y esa es la ley para todas las artes en Chile. Entonces hay varios capítulos ahí, y en uno está de la música, de la reproducción fonográfica, de la arte escénica, etcétera, del cine, y varios que son del 70 para adelante son los de las artes visuales, ¿no? Fotografía, etcétera, ¿no? Y pone normas sobre los derechos de autor y los derechos conexos, ¿no?, que tienen que ver con los derechos de reproducción, con los derechos de comunicación pública, etcétera. Todos estos derechos que forman parte de los derechos que se pueden recaudar y que se pueden recoger, digamos, como derechos pagos hacia los autores, ¿no?, por el uso. Y crea imagen que es nuestra sociedad, como les decía, una sociedad que surge desde los mismos artistas, ¿no es cierto?, el 97, perdón, me equivoqué, no era el 98, el 97, ¿no? Y claro, y se encarga de gestionar estos derechos, de recaudarlos, y no solamente de los artistas chilenos, nosotros recaudamos también muchos derechos de autor de artistas extranjeros, por ejemplo, cuando se hacen estas grandes exposiciones acá de Andy Warhol, de Picasso, de Mata, por ejemplo, que Mata está... Una de Dalí, claro. Entonces, nosotros, y Mata, por ejemplo, que a pesar de que es chileno, él está en la sociedad francesa. Entonces, y nosotros además tenemos convenios con sucesiones directas de algunos artistas, por ejemplo, con la sociedad, los representantes de Matisse, de Andy Warhol, de Picasso, por ejemplo, porque eso, como son sociedades, digamos, que recaudan muchos fondos, no están adheridos a otras sociedades de derechos de autor, sino que ellos mismos tienen su equipo jurídico que gestionan y persiguen y reclaman esos derechos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tarifas, ¿no es cierto?, que regulan la utilización de estas obras de los autores, ¿no?, y entregamos licencias, eso es muy importante, tanto para los artistas como para los usuarios o los utilizadores, ¿no es cierto? Aquí es súper importante la licencia, que la licencia no es sino un contrato, es un contrato escrito que especifica, por ejemplo, la obra que se va a usar, en qué se va a usar, en qué tiraje, ¿no?, y cuál es el valor. Es decir, que si tú me pides, por ejemplo, oye, una licencia para hacer poleras de una obra mía, por ejemplo, dice yo voy a hacer 1000 poleras, ¿no?, y resulta que después esa obra yo me la topo en pantalones, en polerones, en afiches, otras cosas, y yo digo, oye, pero bueno, yo te pasé esta imagen a ti para que hicierais poleras, no para que hicierais... Entonces, ese es el valor que tiene ese contrato y esa licencia, ¿no?, que en el fondo especifica el uso de la obra, que eso es súper importante. Es súper importante, que es lo mismo que pasa en el cine. Hoy día, por ejemplo, en cine inventaron un formato que es muy interesante, que es el famoso DCP, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer una proyección de cine, quieres proyectar una película acá en el Parque Cultural, tú lo que pides a la distribuidora es un DCP. ¿Y qué es lo que es el DCP? Es un disco encriptado que te permite reproducir la cantidad de veces por la cual tú hiciste la licencia. Entonces, si tú pediste para 2 veces, sirve para 2 veces, ¿no? Si sirve para una vez y después no podéis más. Entonces es una forma también, sobre todo en la música, en artes que son, digamos, de reproducción técnica, es un formato importante, ¿no? Después también nosotros firmamos acuerdos, como decía, con otras sociedades hermanas en territorios extranjeros, ¿no? De hecho, nosotros estamos formando ahora un grupo latinoamericano con otras sociedades, con Argentina, con Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, ¿no?, México, ¿no?, que tenemos un grupo latinoamericano que también estamos viendo aquí cómo hacerle frente a todo el tema de las grandes transnacionales hoy día de las telecomunicaciones, ¿no?, que es un gran tema, ¿no? Porque ellos, claro, ellos ofrecen esos servicios, nos vamos a referir un poquito más adelante a eso, ¿no? Y claro, y nosotros administramos entonces
a todos los autores, como decíamos antes, que tienen que como son pintores, ¿no es cierto?, dibujantes, escultores, fotógrafos, grabadores, diseñadores gráficos, ilustradores, las diversas manifestaciones del arte contemporáneo y importante, los herederos de estos autores, porque estos derechos de autor, para que todos sepan, rigen hasta 70 años después de muerto el autor. Okay. O sea, una vez que, si yo me muero, mis herederos van a poder durante 70 años cobrar esos derechos. Después de haber Después de fallecido. haber muerto. Antes eran 50 y Antes eran 50, claro. Y ahora los Estados Unidos, porque, claro, también hay un tema ahí, están pidiendo que se amplíe a 100 años. ¿No? ¿Pero por qué? Porque resulta que también muchos de estos derechos, ¿no es cierto?, también fueron presionados, o sea, esta digamos, duración del derecho después de muerto, ¿no es cierto?, fueron presionados por la industria norteamericana, porque ellos tienen una gran industria. Por ejemplo, Disney. Disney, por ejemplo, igual a 100 años más. Pasaron Los derechos de Mickey van a expirar ahora, entonces ellos están presionando para que esto se corra a 100 años más. Pasaron Claro, bastante rápido los años. porque en el fondo también, convengámoslo, no es parte de un negocio. Pero después vamos a hablar también de los detractores del negocio. Bueno, y los derechos que nosotros gestionamos, ¿cierto?, son los de reproducción, que implica la fijación de una obra en cualquier medio o soporte, que puede ser, ¿no es cierto?, físico o virtual, o que se pueden obtener copias, ¿no es cierto?, la distribución, es decir, el acceso a través de la comunicación pública a esta obra, ¿no es cierto?, y también el derecho de participación. El derecho de participación tiene que ver con lo que se conoce hoy día como la ley del teatro, ¿no?, que los actores, por ejemplo, tienen derecho, está grabada la obra, cuando ya está grabada la obra, a recibir también por las múltiples reproducciones o comunicaciones públicas de esa obra derechos posteriores, ¿no? En el caso nuestro tiene que ver con las ventas. Es decir, por ejemplo, si tú me compras una obra mía a Cristian y después tú dices, oye, esta obra yo la voy a vender, nosotros tenemos derecho a participar en un porcentaje de esa venta. Ahora, eso está contemplado dentro de la legislación chilena, pero lo que pasa es que esa legislación, cuando se hizo el año 70, como todavía el mercado aquí era muy incipiente y no había mucho conocimiento de ello, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a los legisladores no se les ocurrió nada mejor que poner que esto tenía que ser comprobado a través de un recibo de venta inicial y después de las ventas sucesivas posteriores, ¿no? Lo que es una cuestión más o menos difícil porque pensando en lo precario que es nuestro medio, apenas hoy día uno le entrega una boleta a un comprador. Y entre privados es muy difícil. Entre privados es muy difícil, exacto, no tienes cómo seguirlo. Claro. Entonces, con los vehículos, por ejemplo, se puede hacer. Claro, un vehículo hay una transacción. Entonces, es uno de los grandes temas que nosotros estamos luchando hoy día también en el Parlamento por la modificación de esta ley, ¿no?, que es la famosa ley Balmer, que no sé si tú querías hablar al respecto. Sí, mira, bueno, lo importante ahora, ¿no?, que estamos en proceso de elecciones muy importantes para el país y se produjo ahora todo un cambio para el Senado para el 2022, ¿no? Entonces, nuevo Senado. Y eso implica también cambio en las comisiones de trabajo y implica un cambio también futuro en la Comisión de Cultura y Educación. Sí. Y nosotros hemos estado conversando ¿cierto?, con los compañeros, ¿cierto?, con Arturo y con los parlamentarios que son parte de la comisión, para que esto se apruebe y salga antes de marzo. Okay. Es decir, lo ideal es que esta ley salga antes de marzo y esta ley viene, ¿cierto?, a regular, ¿cierto?, actualmente todo lo que comentó Arturo, ¿no?, la reventa de la obra. ¿Tú dices antes de marzo porque hay algún peligro para posterior? Sí, porque cambia más vale la ya lo conocido que Ok. santo por conocer, como sí, dicen. Ok. Y además que, bueno, actualmente el diputado Cruz Coqui ahora es senador, va a ser senador de marzo, entonces, y él fue una piedra de tope Uno de los principales en la Cámara de opositores que Diputados. tuvimos. Entonces, nosotros estamos atentos a eso y estamos muy esperanzados. Siendo de profesión actor, Claro, parte del claro, entonces que esto artístico. salga en marzo. En marzo esto esté listo, porque si no, no sabemos cómo se va a conformar después la Comisión del Senado en el área de Cultura y Educación. Con un diputado como él y ahora senador, ¿usted han podido tocar estos temas, conversar? Bueno, nosotros con la Cámara de Diputados ya logramos sacar adelante el proyecto. El proyecto ya salió y ya pasó a la Cámara del Senado, entonces ahora nosotros estamos esperando, entró en marzo al Senado, imagínate. O sea, nosotros llevamos trabajando en esto, ¿saben? Como 8 años. Llevamos 8 años trabajando en esta ley para que lograra entrar al Senado, porque tuvimos una serie de traspiés primero, y entre otros, por ejemplo, de hecho el mismo Cruz Coqui, cuando Cruz Coqui fue ministro, yo le pedí a él que nos ayudara a sacar adelante esta ley, dijo sí, lo invité a un seminario, hicimos un seminario de derecho de autor, él me firmó un papel, dijo sí, vamos a sacar esto, ¿no?
Pam, pam, se fue, nunca hizo nada. Después vino el otro gobierno, lo mismo, nos empezaron a chutear, entramos en el gobierno Piñera, entonces nos dijeron ya, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto, nos dijo el Ministerio de las Culturas. Pucha, gran noticia, nosotros felices, nos tramitaron un año, para decirnos que no lo iban a hacer. Primero nos habían dicho que sí. Pero ¿cuáles son las razones que se explican para no tramitarlo cuando parece de sentido común? Claro, exacto, bueno, ¿no? lo que pasa es que son los intereses, de personas. Sí. Y lo que empezamos nosotros a investigar después de esto es que el subsecretario era íntimo amigo de Cruz Coque. Y Cruz Coque está casado con una de las principales galeristas de Chile. Ahí nada. Y los galeristas se oponen a esta modificación porque, ¿qué es lo que ocurre? Que si esta ley se llega a aprobar, los galeristas van a tener que rendir a la Sociedad de Derechos de Autor. Ahí lo que hablamos de la cadena de valor de la industria. O sea, en el fondo, a nosotros nos interesa porque también es una forma de conformar industria. Van a tener que rendir cuentas de las reventas que ellos hacen. Disculpa, una cuestión súper práctica, pero en un caso como ese, ¿no significaría un conflicto de interés al votar? Exacto, Ya. sí lo es, sí lo es. Sí. Nosotros pedimos incluso la inhabilidad. El año pasado tuvimos libelo a través de la prensa, publicamos todas sus relaciones, todo. Hicimos artículos hablando sobre las relaciones ocultas que habían ahí. Pero bueno, al final la ley igual salió aprobada por la Cámara de Diputados y ahora está frenada ahí en la Cámara del Senado porque, claro, sin duda es mucho más importante el 10% y todo lo que está pasando que esto. Entonces, eso no justifica tampoco porque hay muchas leyes que están paradas ahí y tienen que ver también con estos criterios con que ellos ratifican. Pero en este caso, un tema que tú señalas, claro, dice a lo mejor no es como prioridad, pero estamos hablando de cuando es una situación que repercute en el fondo también en el trabajo de los artistas, claro que es una prioridad. Bueno, Sí. y sobre todo luego de la pandemia, Claro. a nosotros en nuestro medio, y no solamente el medio de las artes visuales, todo el medio artístico, se vio víctima de una situación de precarización aún mayor. O sea, primero el estallido social, después la pandemia, se frenaron los mercados, se frenaron las ventas, la exhibición, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó? Que, o sea, eso era el recurso. Imagínate, por ejemplo, en lo que hablaba yo, cuando se crea la primera sociedad en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que hace? Lo primero es ir a ayudar a los artistas. En Alemania, cuando empieza la pandemia, la Angela Merkel, ¿qué es lo que hace? Lo primero dice, no, aquí tenemos que salvar al mundo del arte, dijo. O sea, lo primero que dice, tenemos que salvar al mundo del arte. Y, o sea, yo tenía amigos allá viviendo en Alemania y dependiendo del estado recibían entre 3.000 hasta 15.000 euros. Si, por ejemplo, si era una compañía de teatro, podía recibir 15.000 euros al mes. Para poder sostener su actividad, para poder seguir con los ensayos. Bueno, eso tiene que ver con lo que tú señalas de la importancia que tiene para un Estado. Y el reconocimiento de esto que yo hablaba al principio. Por eso para mí me parece súper clave lo que yo decía al principio, porque reconocer eso es también valorizar el trabajo del arte. Ahí yo quiero bueno, ahí voy a tratar como de que algo que me pareció muy interesante lo que tú planteaste al comienzo, pero solamente entre paréntesis, para los que no conocen. ¿Por qué Ley Balmes? Bueno, porque Balmes fue uno de los primeros presidentes de la sociedad, el primero y soy el segundo, porque han habido dos nomás, nos hemos prolongado muchos años porque estamos ahí, tenemos que permanecer en la gestión para sacar adelante los temas. Y Balmes fue uno de los formadores también de esta. Y Balmes también para nosotros es un nombre como, de alguna manera, que convoca también de muchos lados, a pesar de que Balmes era PC, no digo a pesar, digamos, no lo digo con pesar, pero digo para mucha gente que les pesa eso, ¿no? Balmes fue una figura bastante ecuménica, en el sentido de que fue un personaje exiliado, muy reconocido por los dos lados, ¿te fijas? Entonces nos parecía que era un nombre que también, sobre todo dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados, podía tener más resonancia, ¿te fijas? O sea, podríamos haberle puesto el nombre nosotros que lo estamos impulsando, pero quizás era como demasiado presuntuoso también, ¿no? Pero creo que también, y también una forma de homenaje, Balmes fue Premio Nacional, etcétera. Arturo, Cristian, yo quería, porque no sé si, ¿cuánto más nos queda de la presentación? Sí, porque poquito quiero nomás. como buscar una idea que es la que me interesa desarrollar como para, por mi parte, darle un pequeño cierre. Para que quizás también tengamos la posibilidad de, a lo mejor, de las personas que nos acompañan, si quieren compartir, preguntar, es una gran oportunidad. No, pero está bien, está la etapa como de exponer. Yo creo que lo que tú estás señalando, tanto en su espíritu,
porque las leyes tienen un espíritu que las mueve, y por otro lado ya es la concreción concreta de bajarlo a ciertas la ley, reglamentos. claro, Exactamente. claro. Son fundamentales en la conversación que estamos teniendo y en el tema que vamos a hablar. Entonces, no sé si quieras como cerrar esta Sí, parte mira, para básicamente, plantearte bueno, como una aquí pregunta. aparece el trabajo de Creimagen, que es una lista, ¿no? Gestión y recaudación, firma de convenios, que ya lo habíamos dicho, firma con museos e instituciones. Lo que a nosotros más nos importa hoy día es, claro, llegar, por ejemplo, así como la SCD tiene convenios colectivos, es como firmar con instituciones, por ejemplo, en el Parque Cultural de Valparaíso, nos encantaría firmar un convenio en donde ellos, por ejemplo, se comprometieran a estarnos pagando mensualmente o trimestralmente, que sea por los derechos que ellos utilizan. Otras formas de... Otras formas, claro, que son más civilizadas y no tener que estar pidiendo a un abogado que llame por teléfono, oye, sé que ustedes están incumpliendo la ley 17.336. Entonces, que es una cuestión, para nosotros también una cuestión súper desagradable, porque de partida somos una organización súper chica, no tenemos un departamento de cobranza. Entonces, claro, una clínica claro, que ¿te fijas? O sea, aquí trabajamos muy pocas personas, te fijas, es una organización muy pequeña. No es como la SCD, que tienen miles de personas, te fijas, porque ellos recaudan millones de dólares. Nosotros no recaudamos millones de dólares, con suerte. Ahora en pandemia logramos recaudar 20.000, 30.000 dólares, te fijas. Y que es muy poco. Piensa tú que una sociedad en Europa, por ejemplo, claro, nos estamos comparando con países, pero con un país como España, por ejemplo. Una sociedad como en España, como BEGAP, en artes visuales, recauda alrededor de 17 millones de dólares al año en artes visuales. ¿Te fijas? No, pero no solamente porque hay mucha actividad, aquí en Chile hay mucha actividad en artes visuales, sino que porque hay respeto, que es lo que hablábamos al principio. Bueno, mira, ahí es quizás donde yo quisiera como por lo menos por mi parte, intentar darle un cierre de círculo a la conversación, porque lo que tú partiste al comienzo y lo que estás señalando ahora, cuando vuelvo a la pregunta, si hay una relación entre el buen vivir y las artes visuales, estamos hablando de una parte sustancial, que es primero, el creador en el centro de la discusión, el artista en el centro de la discusión, pero además no solo de eso, sino que de la importancia para una sociedad. Tú señalabas el ejemplo, ¿no es cierto?, de Europa, a diferencia de lo que nos pasó acá, que la precarización se profundizó, se evidenció, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, en donde hay una persona un artista que yo considero, le tengo un gran aprecio, que lo conocí justamente en una conversación, y él se reía con el tema de las industrias culturales, porque decía, ¿qué industria cultural decía en Chile? Porque si realmente fuera una industria, habría un apoyo a la industria. Claro. Entonces ahí como que se vio claramente que no existía una industria en el sentido de los artistas, hablaba él. Entonces, quiero como por mi parte cerrar esta parte, porque quiero justamente señalar que este tema del buen vivir, y pensaba en la legislación, por eso le hablaba del espíritu y como de las normas, quizás nos falta esa parte, pues, cuando hablamos de buen vivir, de generar en un país no solo normas, estrictamente como de la letra, sino que de generar normas de buen trato, normas de buen vivir, tienen que ver con que quizás también instituciones como el Parque Cultural y otras, y la sociedad, ¿no es cierto?, establezca una relación sana, una relación de respeto hacia el mundo del artista, y quizás podría partir por alguna de las que tú señalabas, de que cómo con las organizaciones de artistas generamos este buen trato, este buen vivir, y nos ponemos de acuerdo, y a lo mejor no va a ser necesario esto que tú decías, nosotros no tenemos plata para estar contratando abogados, o sea, estar persiguiendo nuestros derechos. Claro. No deberíamos estar persiguiendo nuestros derechos, ¿no? Un tema que pasa con los municipios también, Arturo, ¿no? Sí, bueno, si los municipios pagan, generalmente con todas las instituciones del Estado. Hacen ciclo de cine, cierto teatro, la cosa, y pagan, ¿no? Es decir, ahí los municipios con su equipo jurídico no tienen ningún problema en pagar, ¿cachai? Ese sistema. Pero el artes visuales pasa todo por debajo, ¿no? Por la buena onda, ¿cierto? Y el mismo Estado, es decir, ahora en pandemia, cuando el Ministerio de la Cultura hace la compra de obra de artistas, ¿qué les pidió? La cesión de derecho de autor. Sí. Estaba pensando justo en eso. ¿Qué hace el Museo Baburiza acá en Valpo cuando se le entrega obra en donación? Pide la cesión de derecho de autor a los artistas. ¿Cachai? Entonces, ¿qué implica eso? Que después el museo puede hacer lo que quiera, puede hacer poleras, postales, muchos de estos contratos, los abogados establecen la cesión de derechos a terceros, es decir, que por ejemplo si el museo eventualmente cierra, por ejemplo, y quiere liquidar su stock, cuando vende esas obras, vende los derechos a terceros. O sea, los traspasa a otras personas. Entonces, viene uno y puede decir, oye, voy a hacer tarjetas de Navidad con todos estos grabados. Voy a hacer.
Bueno, Entonces, en el- y pasa por sí. eso. Y pasa básicamente por lo que dices tú, Bernardo, ¿no? Que tiene que ver con un tema súper básico de respeto, ¿no? De respeto hacia los otros, de respeto hacia el artista, ¿no? Antes de llegar a este proceso de ley, ¿cierto? De aplicar, ¿no? Es decir, primero un respeto básico. Es decir, claro, si a mí no me aplica la ley, paso. ¿Cachai? Pero no, la institución nos tiene la actitud de antes de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hacemos con estos temas? ¿Cómo trabajamos la imagen? Oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Sabes que queremos hacer afiches para publicitar esto? Vamos a hacer un mural en el frente del municipio. Ya te pagamos el mural, pero también, oye, la imagen, porque aquí va a venir gente, se va a sacar fotos, se va a hacer la página web y esto va a salir para todos lados y todo el ambiente, entonces finalmente queda que hay y muere, ¿no? Sí, bueno, abramos espacio de conversación los que quieran. Sí, hay un micrófono acá si quieren tomarlo. En realidad es solamente un alcance, porque para aportar un poco, también pasa también muchas veces porque el artista visual, o los artistas visuales también, normalmente viven en una precariedad, la mayoría de ellos, y entonces al final se transforman entregando sus derechos porque quieren pertenecer a una colección o porque quieren estar ahí presentes, y al final generan un daño también hacia atrás, a ellos mismos y a las nuevas generaciones. O sea, porque por yo querer estar ahí y decir en mi currículum soy parte de esta colección, genero un daño al ceder mis derechos, al entregar mi obra gratis. Y como bien decían ahí, donde pueden hacer postales, hacer lo que quieran, o rematar la obra simplemente, o tenerla bodegada eternamente por años ahí hasta que después la vendan, y el artista no recibe nada, y por ende también genera un daño hacia atrás porque genera un precedente. Porque el que viene después quizás le van a decir, oye, mira, años atrás X cantidad de artistas hizo lo mismo, por ende tenés que hacer lo mismo. Es como eso. Así es. Bueno, oye, a propósito de eso mismo, que más que responder Arturo, a eso, está relacionado. acerca un poquito el micrófono para que después... Está un sistema hoy día. También hay un sistema hoy día que mucha gente dice, oye, pero si está Creative Commons, ¿no? Sí. O el copyleft. ¿No? Porque el copyright viene de la doctrina anglosajona, ¿no? En el derecho anglosajón se habla del copyright, que es el derecho de copia. Eso significa... Entonces, o el copyleft, ¿no? Entonces, como que se trata de politizar esto, como si fuera un problema de capitalismo y de comunismo, ¿no? Y no es así. No tiene que ver con eso, ¿no? Ojo con eso, porque muchas veces dicen, no, es que nosotros somos de izquierda, así que no queremos, ¿no? Pero resulta que quienes más promueven este discurso libertario no es la izquierda, es la derecha. Que son ellos los que quieren aprovechar esto, ¿eh? Entonces uno dice, oye, no, es que voy a ayudar a los compañeros. Que... O sea, en el fondo el que hace más negocio con el arte, en el fondo, disculpa, claro, lo que tú nombraste, el que genera más plusvalía. Exactamente, exacto. Claro, hablando en términos marxistas, que genera más plusvalía, ¿quién es? El del capital. ¿Y quién es el del capital? El dueño del museo, el dueño de la galería, el dueño de la colección. Ellos son, ¿eh? Entonces, claro, lógicamente que el coleccionista, el museo, todos quieren tener estos derechos gratuitos. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tienen una tienda, venden productos, entonces, pucha, si tienen una cuestión que vende mucho, hacen tazones, hacen camisetas, hacen libros, hacen afiches, y le entra platita al museo, y que me parece muy bien que le entre plata al museo, pero también le tiene que entrar plata al artista. Entonces, yo creo que... ¿Hay alguna otra consulta, otra pregunta, otra reflexión que quisieran hacer? El que quiera. Sí, pero para redondear esto, entonces lo que quiero decir es que finalmente también hay una mala comprensión de esto desde el punto de vista doctrinario, por así decirlo, ¿no? Porque se generan estas confusiones y, como digo yo, aquí no es un problema de izquierda o derecha, ni de comunismo o neoliberalismo, sino que es un problema de derecho y que es anterior, porque muchos dicen, no, que el derecho de propiedad es como los momios que quieren afirmar el derecho a la propiedad, que se yo, el patrimonio, ¿te fijáis? ¿Ah? Entonces, no, pues aquí estamos hablando, o sea, aquí no estamos hablando de artistas que somos capitalistas, ¿te fijas? Claro. Nosotros, nuestro único capital es nuestra propiedad intelectual. Claro, está defendiendo su mini pyme. Claro, exacto. Claro, si llega, no sé, una ONG sin recursos, que está en campaña, y dice, oye, Cristian, puede usar esta imagen, sí, uno puede autorizar el uso de la imagen y bien, claro. No es problema. Y lo importante es hacerlo por escrito, hacer esta licencia, eso es súper importante. Claro, eso es súper importante, porque muchas veces uno no sabe en manos de quién cae esto, ¿te fijas?
Y muchas veces yo personalmente ayudé mucho antes en las campañas políticas, regalaba grabados, cuestiones, ediciones enteras. ¿Ah? Y después resulta que me encontraba y llegaba a la casa alguien, oye, este grabado, no, es que me lo regalaron en el Canal 11, no sé, ¿por qué? Porque no, es que estaban regalando. O sea, al final te fijáis que lo usan como, ¿ah? No, me aburrí, porque uno se da cuenta que al final nosotros somos como el último eslabón de la cadena, ¿ah? Y que le importa un huevo, ¿te fijáis? O sea, claro, total podría ser más, ¿te fijáis? Hasta que te mueras. ¿Ah? Claro. ¿Alguna consulta más? Por ahí, ¿Intervención? ¿Pregunta? Pregunten, por favor. Los que quieran. ¿No? Sin temor. Sin dolor. Oye, creo que quizás justamente como para ir cerrando la conversación, porque a mí nos gustaría mucho saber qué va a pasar, ojalá de aquí a marzo. Pero quiero como insistir en este tema que hablábamos tanto al comienzo como lo último que tú estabas como señalando, que en el fondo creo entonces que es para el Parque Cultural, lo quiero señalar. Por un lado, creo que fue pertinente entonces absolutamente plantear el tema del buen vivir con el tema de las artes visuales, porque nos abre toda esta situación con los creadores, y por otro lado nos plantea un desafío como institución, de poder recoger lo que ustedes están señalando. Yo les quiero proponer que quizás, para que esto no quede como solo un conversatorio, solo como una actividad en que contamos, nos ilustramos sobre el tema del problema de los derechos de autor en Chile, las situaciones que están sucediendo y que van a seguir sucediendo, pero además cómo quizás el parque también puede ser un aporte a esta discusión. El parque está abierto absolutamente a poder generar estos espacios de conversación. Es parte de nuestra labor poder conversar, interactuar, y cómo podemos también apoyar a distintas comunidades, en este caso el espacio de las artes visuales, pero también en específico el tema de los derechos autorales. Bueno, creo que es algo que nosotros podemos también aportar muchísimo en temas de capacitación y en temas de buenas prácticas, ¿no? O sea, hay un manual, ¿no? Ese manual es un PDF que nosotros lo distribuimos gratuitamente, lo podemos mandar acá, ustedes también pueden distribuirlo a los artistas, a los funcionarios, porque hay que partir desde algún lugar, ¿no? Y yo creo que si ustedes están abiertos a eso, el Parque Cultural podría ser un ejemplo de buenas prácticas en el trato con los artistas, y al mismo tiempo también generar, irradiar hacia el medio local, ¿no es cierto?, estas mismas buenas prácticas, porque esas buenas prácticas no solamente conllevan responsabilidades de los espacios culturales, también de los artistas, o sea, en términos de las responsabilidades que ellos tienen, ¿te fijas? Entonces, creo que es recíproco, ¿eh? Y creo que lo más importante, como tú dices, para ir cerrando esto, es entender que hoy día aquí lo que necesitamos es una reciprocidad y no una asimetría, que es lo que pasa hoy día, porque tal como decía Cristian, muchas de las instituciones siempre en la relación con los artistas son asimétricas, es decir, ellos como que están en una situación de poder y el artista en una relación. Ahora mismo me está pasando eso con una galería de arte en Santiago. Y entonces, que yo estaba comentando ahí cuando almorzábamos, ¿no? Entonces, y uno se da cuenta que, claro, que al final uno lo que quiere es mandar toda la cresta, es decir, no, que se vayan, o sea, ¿qué me importa la galería? Pero el punto no se trata de eso, sino que en el fondo es cómo llegamos a un buen entendimiento también y logramos generar estos puentes que finalmente son los que no solamente crean estas buenas prácticas, estas buenas relaciones, sino que también estas relaciones de reciprocidad, que es lo más importante, porque si nosotros nos vamos a estar siempre en esta simetría, como que tenemos esta cosa muy patronal que hay acá en Chile, ¿no? Tiene el patrón y el artista es como el empleado, el criado, te fijas, el siervo que está ahí, que viene, oiga, por favor, ¿me dejas poner aquí en este lugar? ¿Me dejas un espacio para poner mi horita? ¿No? Así es. Entonces, para que no parezca así todo tan terrible, o a lo mejor así es terrible, no sé. Sí. Existen sobre todo para la gente joven, ¿eh? ¿existen Sí. instituciones que cumplen con esto? Yo diría que muy pocas. Pero hay. Sí, yo diría que Se ha muy pocas. establecido vínculo. O sea, hoy día se han empeñado muchísimo desde que apareció el fondar. La cultura del fondar creó una especie de fondarización de todos los espacios, ¿no? Porque como que hoy día el fondar pone reglas, ¿para qué? Entonces ahora todos copiaron esto, entonces todos ponen reglas y cuestiones, ¿ah? Y eso ha aumentado todavía mucho más esta falta de reciprocidad, ¿te fijas? Porque en el fondo te lo hacen más difícil, es decir, o sea, en Chile tenemos una cultura burocrática muy acentuada, ¿eh? Pero en el medio de las artes nunca había existido eso. O sea, antes yo me acuerdo, mira, yo estuve viviendo en Roma porque esta galería con que yo trabajaba en Nueva York era italiana, ¿eh? Y yo me acuerdo que yo vivía en un barrio en Roma, ¿eh?
al centro, en el centro histórico, y al lado estaba la señora que me iba a planchar y que cuidaba a mi hija, al otro lado estaban los ladrones, al otro lado vivían los feriantes. O sea, era un barrio en donde toda la gente Se convivía. Habían abogados, habían profesionales, habían artistas, habían ricos, habían pobres, ¿no? Aquí en Chile nosotros estamos acostumbrados a esta idea de que los pobres por un lado, los ricos para el otro lado, y entonces eso se reproduce a todo nivel de la sociedad, y en el medio del arte pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que mientras eso no se entienda, ¿no? Yo soy súper patú, ¿no? O sea, de verdad, o sea, yo todos los tratos de tú, me importa un bledo, que se esté con el presidente, con quien sea, ¿no? Porque yo me siento libre, me siento una persona libre, ¿no? Y esa libertad yo me la he ganado como artista, y creo que esa misma libertad es la que nosotros también tenemos que reproducir con todos estos espacios, porque finalmente somos nosotros también los que tenemos que levantar la cara, ¿no? Así como los espacios tienen que saber relacionarse también, y me da lo mismo que piensen que soy un mal educado, ¿te fijas? Pero yo me siento una persona libre, ¿no? Bueno, ¿cuántos artistas en Chile le han señalado eso? Fileta Parra es un caso que, Claro. que en medio de conciertos paraba y detenía todo Sí. porque ella no estaba para... Sí, Ella sentía que lo que estaba entregando era súper importante, debía ser escuchado sí, con respeto. exacto, claro. Y, Si nosotros no y- pedimos y se respeto, iba. los medios tampoco nos van a respetar. Así es. Entonces, Importante eso. yo creo que un gran paso, perdón, y te dejo ir para un gran paso del centro cultural sería quizás, ya que tú preguntabas, esto es un primer paso, porque esto se va a divulgar, ¿no es cierto?, a través de las redes, Así es. pero quizás capacitaciones, por ejemplo. Capacitaciones, también este trabajo de reciprocidad, a lo mejor hacer talleres entre funcionarios y artistas, por ejemplo, ¿te fijas? O sea, no porque alguien esté sentado en un escritorio acá es más que un artista, ¿te fijas? ¿Entiendes? O sea, porque al final muchos de los artistas van a sobrevivir a esas personas que están sentadas detrás del escritorio. Sí. Entonces creo que ese tipo de cosas tenemos que aprender también, para el buen vivir tenemos que aprender a convivir también, ¿no? Y a convivir de una manera también respetuosa, ¿no? Cristian, ¿tú querías señalar algo para cerrar también? Mira, frente a lo que planteaba Arturo, frente al tema, ¿cierto?, de los proyectos del Fondar, por ejemplo, ¿no? Fondar pide, cuando se hace un proyecto, ¿cierto?, están los participantes, los artistas, hay estudiantes, ¿no?, y gente más joven, cuando se hacen equipos de trabajo, participantes, ¿no?, se les pone un honorario, toda la cosa, participan en la obra. Entonces, a mí me ha tocado evaluar Fondar en artes visuales, y en comisión le dije, oye, pero ¿por qué? Porque se pide la autorización del derecho de uso de imagen, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no se pide también el pago del derecho de uso de la obra del artista? Es decir, si además va a participar, ¿cierto?, se le paga por participar, pero que también se le pague por el derecho de uso de imagen. Entonces, claro, es un tema que está en la mesa, que establece, y mientras uno nos sigue insistiendo, y los artistas nos sigamos insistiendo en eso no va a pasar. Entonces, para esto, nosotros necesitamos la unión de todos los artistas en estos procesos, ¿no? El apoyo, el apañe en estas peticiones, porque si nosotros estamos con un discurso por un lado y hay otros colegas, otros compañeros, ¿cierto?, que hacen lo contrario, es decir, hay una discordancia, ¿cierto?, se produce diferencia, ¿no? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Estos son muy patúos, estos están haciendo negocios, se quieren aprovechar de todo. Pero el tema no, es decir, lo que decía el compañero Pablo, ¿no?, que esto también viene para generaciones que vienen más atrás, ¿no? Los compañeros más jóvenes, ¿cierto?, los estudiantes más jóvenes que están recién egresados, hijos de algunos, ¿cierto?, sobrinos de algunos que están entrando a estudiar arte ahora, ¿cierto?, están en este proceso también, a futuro van a estar con estos mismos problemas. Entonces nosotros no queremos que ellos pasen los años y sigan con esta misma discusión, con estos mismos problemas. Ojalá en estos años futuros esto esté zanjado y todas las instituciones tengan unas buenas prácticas, y parte de estos procesos también sería lo que se plantea, ¿no?, quizás llegar a estos procesos de conversación, capacitación, acercamiento de imagen con el parque cultural, ¿cierto?, de llegar a algún tipo de convenio, de trabajar. Eso también hacerlo público a nivel regional. Es decir, Parque Cultural hace un convenio con imagen en estos temas, después se pueden sumar en un municipio de Valpo, Viña, ¿cierto?, y de esa forma van trabajando y se va concientizando, ¿no? Y después vendrán los medios de comunicación, la radio, ¿cierto?, la televisión y los periódicos, ¿cierto?, que también tengan claro esto, porque también hay un tema también regional que es con los fotógrafos. Los fotógrafos también tienen aquí, a los fotógrafos se los pasan por el aro, pero así como quieren aquí los diarios, La Estrella y el Mercurio. Entonces hay un tema aquí que está planteado, y que un primer paso es este acercamiento,
esta conversación de ahora. Así que muy agradecido, Bernardo, de esta invitación y poder conversar de estos temas. No, de todas maneras, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por abrir esta discusión. Vuelvo a insistir, creo que fue un acierto el tema de este tema, de lo que es el buen vivir y las artes visuales. Este buen vivir podría ser con las artes en general, pero nos abrió una discusión, nos entregó información importante y vuelvo a insistir, nos deja un desafío como Parque Cultural de Valparaíso. Arturo, Crea Imagen, Cristian Carrillo, APECH, la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, Marga Marga, Valparaíso, les agradezco muchísimo haber estado con nosotros y a ustedes por acompañarnos, a quienes también están en esta actividad del día de hoy, a los técnicos que nos ponen siempre el apoyo en el Parque Cultural de Valparaíso, al área de producción, todo lo que es también la grabación que está detrás de todo esto y poder, ojalá que mucha más gente pueda ver esta actividad que se desarrolló hoy día, este conversatorio, en las redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.